¿Cómo les va? Vamos a empezar con la tercera clase del curso Pensar y Gestionar la Extensión Universitaria. Vamos a trabajar el tema 3, que es una práctica extensionista facilitadora del aprendizaje significativo. Los temas o los ítems a tratar en esta unidad van a ser el debate de la curricularización, la integralidad de las experiencias, la interdisciplinariedad en los proyectos de extensión. Antes de empezar propiamente con el tema, quería ponerle aquí dos imágenes de, bueno, que a veces se encuentran en internet acerca de qué es lo que en realidad hace falta o necesitan como formación los estudiantes, o que se habla de que hay cosas que son muy importantes y que uno no las ve en la universidad ni en la escuela. Vamos a ver acá algunos ejemplos. Por ejemplo, se habla de la inteligencia emocional, de saber manejar el tema de las relaciones, de la oratoria. eh, Pensemos en los exámenes orales cuando los chicos por primera vez como que tienen que dar un examen oral, como que les cuesta mucho. Acá habla, por ejemplo, esta imagen del tema de las ventas, nutrición. Aquí tenemos otra imagen que nos dice materias que deberían enseñar en la universidad y menciona, por ejemplo, vida adulta, una introducción, conseguir trabajo del currículum a LinkedIn, impuestos, qué son y cómo se pagan, derecho cotidiano, un momento, ¿esto es ilegal? Me acuerdo que, bueno, tengo un conocido que es contador y me contaba que había unos chicos que se habían recibido y empezaron a trabajar en una empresa y no sé qué error cometieron, que era bastante complicado. No era algo simple de resolver, y resulta que tuvieron que pedirle ayuda a uno de los profes de la UNSA para que les ayude a regularizar el problema, eh, que habían, bueno, o el error tan grande que habían cometido, y que no era algo tan simple de deshacer. Entonces, empezar a pensar cómo le podemos brindar a los chicos situaciones donde pueden trabajar o poner en práctica específicamente qué es lo que vieron en la carrera, y no esperar a que se reciban para que ya pongan en práctica sus conocimientos. Y hay otras cosas, como acá les decía yo, el tema de la inteligencia emocional, que a veces uno dice, sí, pero no sé, bueno, o el tema del oratorio, sí, les cuesta hablar, no sé, el tema de trabajar la empatía, el trabajo grupal, que a veces es complicado, o que está bien, sí me van a decir, sí, sí, los chicos, hay algunas instancias donde trabajan en grupo, pero este es un trabajo cooperativo, es uno que solo es, o solamente es uno que trabaja, ¿cómo es específicamente eso? Entonces, para pensar antes de empezar con el tema de hoy, es ver algunas cositas que hacen falta que los chicos aprendan en la universidad, pero no vamos a hacer una materia de inteligencia emocional, no va a haber una materia con conseguir trabajo. Entonces, ¿cómo podemos incorporar estas cositas que ellos ya hace falta y que no, pero que no vamos a hacer una asignatura sobre ese tema? Bueno. Otra cosa para pensar antes de iniciar con el tema de la curricularización de la extensión. ¿Por qué la preocupación por la difusión del conocimiento producido en las universidades, derivada en misión universitaria, se dio en sus inicios en el agro? Ustedes acuérdense cuando vimos el tema 1, que yo hablaba de las Land Grant College y que les decía que eran universidades que se crearon en distintos estados de, del país del norte, Estados Unidos. eh, y les comentaba ahí de que justo se habían destinado grandes extensiones de tierra para la experimentación, y así lograr desarrollos en la parte de la agricultura. Y bueno, entonces la respuesta a la pregunta sería, para evitar que alguna gente que sabe algo, a que hay
personas nosotros vamos a encontrar en cualquier lado gente que sabe algo importante o significativo y otra gente que necesita lo que esa gente sabe. Pero si es la gente que sabe, que tiene ese conocimiento, no se lo transmite a las personas que necesitan ese saber, entonces el conocimiento queda encapsulado en el espacio académico. Entonces, eh, ¿cómo lo podemos decir de otra manera? Hay pequeñas cosas que pueden mejorar la vida de la comunidad, pero que ellos no la saben, no saben cómo se podría hacer. Les cuento, por ejemplo, que hay un proyecto de extensión en la Universidad Nacional de Córdoba que tratan de enseñarle a los comedores, por ejemplo, eh, la manipulación de algunos alimentos que no son habituales para consumir, bueno, que ellos no lo conocen para usarlos para cocinar particularmente. Entonces hablaban, por ejemplo, del tema de la soja o de otros alimentos que son mucho más nutritivos y que rinden que rinden más, digamos, y que genera que va a permitir consumir un plato mucho más rico en nutrientes, pero que bueno, la gente que cocina o las personas que son voluntarias en un comedor particularmente no conocen eso. Ellos usan, bueno, no sé, hagamos un guiso, hagamos una sopa u otro tipo de, de elaboraciones que son mucho más conocidas para ellos, pero no utilizan ese tipo de alimentos que le otorgan un gran valor nutricional y podrían mejorar o incidir en lo que es la salud de las personas. Podría ser un alimento mucho más nutritivo que, se, que tenga que ver con el requerimiento calórico que tengan esas personas. Entonces lo que hacían era como dar talleres para los miembros como colaboradores de los comedores en Córdoba, para que ellos aprendan a incorporar este tipo de alimentos en las preparaciones que hacen diariamente. Entonces, acá tenemos un ejemplo claro del hecho de decir que hay gente que sabe algo y hay otra gente que le podría servir ese conocimiento, pero si no van los primeros a contarle, no van a dar a conocer ese tipo de información, y es lo mismo que nada, porque no va a beneficiar a esas personas que no saben. Entonces, si no va a quedar con que, bueno, capaz que los nutricionistas saben cómo hay que hacer una dieta adecuada, cuáles son los requerimientos calóricos, mejor dicho, cuál tiene que ser, cómo es una dieta balanceada, pero hay gente que está cocinando en los comedores y bueno, hace lo que puede, este, con el dinero, con los recursos, o quizás con las donaciones que tiene, pero no sabe que quizás si compra determinado alimento, va a ser mucho mejor para brindarle a las personas que van a ese comedor, ese merendero, o lo que sea. Entonces, aquí otra cosita que les dejo antes de empezar a trabajar con el tema. Ahora sí, yendo formalmente o empezando a ver lo que es el tema de la curricularización de la extensión, les pregunto, dice, ¿qué sucedería si en la universidad miles de estudiantes realizan actividades de extensión conectadas de manera natural con sus trayectorias educativas? Y bueno, ¿cuál sería el resultado? Podríamos pensar en una extensión totalmente distinta a la que se configura en la actualidad, donde haya alumnos o estudiantes mucho más comprometidos con lo que es la sociedad. Eso podríamos pensar como un escenario ideal. Bueno, ahora sí, ¿qué es la curricularización de la extensión? De acuerdo al CIN, en el año 2012 planteó esta definición. La curricularización de la extensión es incorporar al trayecto académico, curricular, de ahí viene el tema de curricularización, del estudiante universitario diversas modalidades de acciones de campo fuera del aula, en el territorio que involucren las tres funciones sustantivas de la educación superior: docencia, investigación y extensión.
¿Cuál es la realidad? O sea, lo que ocurre realmente es que nosotros conocemos algunas iniciativas de extensión porque hay algunos profesores, algunos equipos universitarios que las desarrollan y convocan a estudiantes, pero esto es una actividad voluntaria y que a veces se realiza en horario fuera de lo que son las cursadas en sí, no es que tiene que ver con alguna relación de una materia en particular para acreditar conocimientos, no. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, bueno, que en general lo que sucede es que en las distintas materias de un plan de estudio de una carrera específica, este, el chico lo que hace, o el estudiante, eh, tiene varias asignaturas que aprobar y él va acreditando conocimientos o la práctica de las materias en sí es el desarrollo de algunos trabajos escritos, trabajos prácticos, donde van a hacer la aplicación de los conceptos teóricos. Y no hablamos de prácticas extensionistas donde ellos pueden aplicar los conocimientos o relacionarse con el medio. ¿Cuáles son, bueno, entonces, cuáles serían las ventajas de la curricularización de la extensión? Permite pensar la enseñanza a partir de los problemas de la comunidad que organizan y encausan a las disciplinas y a la producción de conocimientos como una creación que involucra a diferentes territorios y a sus protagonistas. De acuerdo a Boaventura de Sousa Santos, la extensión debe pensarse a partir de una mirada del conocimiento como pluriuniversitario, contextualizado, flexible, menos jerarquizado, que pone al docente y al investigador en diálogo permanente con todos los sectores de la sociedad. ¿Para qué sirve otros argumentos por los cuales es importante la curricularización de la extensión? Es que desde los inicios de su carrera universitaria, el estudiante puede ver la aplicación de los conocimientos adquiridos. Además, bueno, a veces que sucede, los chicos dicen, no, no entiendo para qué estudio esto, no sé qué tiene que ver, no sé cómo lo aplicaré. Y entonces es importante incorporar la extensión en la currícula para que ellos entiendan cómo se aplican esos conocimientos que parecen teóricos y que uno no le ve la relación con la realidad en algunos casos. Es importante que se desarrollen este tipo de iniciativas de volcar lo que es la práctica extensionista eh, a los planes de estudio y a las etapas de formación de los estudiantes. Además, el estudiante va a ver o va a notar cuál es la utilidad social de su profesión desde los inicios. Y el hecho de que los chicos puedan ver una aplicación mucho más clara de lo que son los saberes que van adquiriendo en las distintas asignaturas, puede pensarse como una manera de fortalecer la retención de los alumnos, aportando miradas más allá del conocimiento técnico. Y al encontrarse el alumno con una práctica extensionista que implica encontrarse con un conjunto de la sociedad, o mejor dicho, con una parte de la sociedad, un conjunto de actores que expresan ellos o que expresan una demanda en particular para resolver algún tipo de problemática, el estudiante va a encontrar una vía a través del análisis que vio, el análisis que desarrolló en clases, prácticas que lo ponen en relación con actores sociales, estableciendo lo que es el diálogo de sujetos. Acuérdense que nosotros en el tema 1 habíamos hablado de las dimensiones conceptuales de la extensión y habíamos mencionado lo que era la dimensión dialógica, que tenía que ver con la interacción, que no podíamos hablar que era una forma de dominación y de manipulación, sino que
tenía que haber un pie de igualdad, se pensaba lo que era la mirada sobre el otro, etcétera. Ahora sí les voy a mostrar como un pequeño video que resume, podríamos decir, lo que les estaba diciendo, de que es importante incorporar a la extensión en lo que son las materias, en los aprendizajes que va teniendo el alumno, que no sea como una actividad voluntarista nomás y que queda relegada de los horarios de la cursada de las materias. Eh, Esto particularmente es un video de un proyecto de extensión que algunos de ustedes tuvieron la posibilidad de trabajar en el Foro 1, que es el proyecto coequipo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, que se trata de hacer con asesorías estudiantiles a organizaciones sociales que no tienen la posibilidad de acceder a algún tipo de consultoría integral, por ejemplo, que le pueda ayudar en tema de costos, marketing o diversos aspectos de la organización en sí para fortalecerla. ¿Te gustaría aplicar tus conocimientos como licenciado en administración a una empresa real? ¿Pasar de la teoría a la acción? Te invitamos a participar de Coequipo, que te brinda la posibilidad de ser el protagonista de proyectos de consultoría reales en las áreas de marketing y comercialización, gestión de personas, finanzas y costos, procesos y circuitos administrativos. Salí al mundo, pon en práctica tus conocimientos y herramientas como estudiante de administración. Contribuí con una organización local, buscando su desarrollo y crecimiento. Forma parte de un equipo de trabajo en el cual prima el compromiso, la proactividad y la buena onda. Si te gustan los desafíos, Coequipo es para vos. ¡Anímate! Para más información, contactanos a través del Facebook Coequipo o por mail a coequipo@econo.unlp.edu.ar. Bueno, yo veo este pequeño video y digo, wow, qué interesante, qué bueno que está, porque es pensar el hecho del alumno que esté escribiendo, tomando notas sobre algún tema que le puede parecer hasta muy abstracto y después decir, sí, bueno, pero podés aplicar los conocimientos, incluso en el video ustedes pueden observar que el chico va a la biblioteca, está leyendo los libros y cómo cambiaría el enfoque del tipo del estudio, mejor dicho, o de las ganas que le puede poner un estudiante haciendo este tipo de prácticas en algunas materias de la carrera. Sería muy bueno, muy interesante el hecho de pensar ustedes pueden decir sí, bien, sí, pero quizás hay pasantías, podría ser eso, pero podríamos pensar que eso es más limitado, digamos, en cuanto al número de chicos que pueden anotarse y hacer una pasantía en la universidad. Si bien ahora con el plan nuevo, obviamente va a ser obligatorio, pero yo creo que no habría ningún problema
para que se pueda hacer algo parecido en la UNSA. O sea, yo creo que los profesores tranquilamente pueden encarar algún tipo de iniciativa de estas magnitudes, teniendo estas características, el hecho de que el alumno se va a involucrar con el conocimiento de otra manera, el hecho de ir, de acercarse a una organización en particular, conocer su realidad, entonces decir, bueno, las características, la cultura organizacional, eso que yo veía en el libro X, y ahora lo puedo aplicar de otra manera, lo entiendo, hablo con algún miembro de esa organización, trato de entender cuáles son las problemáticas. A mí me parece súper interesante, no sé a ustedes. Pero bueno, acá el hecho de decir sí, pasamos de estar tomando nota lo que dice el profesor a, a un aprendizaje mucho más activo. Muy bien. Siguiendo con el tema de la curricularización y de este tipo de iniciativas, podríamos pensar que las prácticas académicas o de formación profesional en algunas carreras universitarias se ve a lo largo de todo el trayecto universitario, de todo el cursado de las materias. Yo, por ejemplo, tengo una hermana que es enfermera y tenía que ir a hacer las prácticas a los hospitales en función de las distintas materias que iba cursando. Pero quizás pensar en una carrera, por ejemplo, de ciencias económicas, eh, la cantidad de prácticas o las oportunidades para realizar prácticas de formación profesional eh, va a ser mucho más acotado en cuanto a la cantidad de espacios curriculares que puedan desarrollar este tipo de iniciativas. Y podríamos pensar que las prácticas académicas o de formación profesional adquieren una función transversal ligada a la compleja relación entre conocimiento e intervención. Y bueno, las mismas están orientadas a reflexionar e intervenir sobre un ámbito específico de la realidad, como expresión de las relaciones entre Estado y sociedad. Pero ¿qué sucede con las prácticas educativas o de intervención tradicionales? Pensemos en estar tomando nota lo que nos dice un profesor nomás, y que después vamos y rendimos el examen o hacemos un trabajo práctico y capaz que el trabajo práctico nos dice, suponga que la empresa X tiene tanto de activos o realiza tal actividad, el valor de tal cosa, el valor de los de las, bueno, o me dicen, por ejemplo, lo que son las cuentas y nos dan los valores, y yo no tengo la posibilidad de acercarme a una empresa y saber cómo funciona particularmente, sino que lo conozco a través de la realidad de los trabajos prácticos. Entonces, algunas prácticas educativas, el hecho de escuchar a un profesor que nos cuente o que nos diga o que nos manifieste o que nos cuente de lo que trata el libro, de cómo el autor tiene un enfoque sobre determinadas temáticas, puede conducir a la entropía en el sentido de pérdida de comunicación o incluso muerte de la misma. Cuando la práctica pedagógica se limita a la transmisión de la información, en las relaciones interpersonales solo una voz se desenvuelve con pereza. No hay intercambio. Apenas fluye cuando fluye un discurso. El discurso se llena así de lugares comunes, de frases trilladas, de reiteraciones de viejos temas, como si uno no tuviera nada que aportar, nada que innovar. Entonces, de acuerdo al postulado de externalización del autor Jerome Brunner, se puede traer el concepto de obra como un mecanismo para evitar la amenaza constante de la entropía. La obra, como un producto colectivo, demanda organización y acuerdos, sostiene la solidaridad grupal, favoreciendo la reflexión. Y este concepto de obra que nos plantea el autor Brunner
y podríamos pensarlo que quizás lo podemos llevar a cabo a través de prácticas de extensión, por el hecho de la solidaridad, del trabajo en equipo, de reflexionar sobre algunas cuestiones en sí, de la realidad. Yo les cuento una anécdota. Cuando yo era alumna, no me acuerdo en qué materia específicamente, pero cuando iba, no sé si, creo que primero o segundo año de la carrera, un profesor, no sé qué nos estaba explicando. Estábamos en clase de teoría. Y dice, ¿ustedes tienen algo para, para aportar, para criticar con respecto a lo que les estoy diciendo? Y nadie dijo nada. Yo al menos me quedé pensando el hecho de decir, bueno, pero profe, ¿qué quiere que le critique si yo no sé? O sea, no sé lo que usted es el que sabe. Esa era mi idea. Que el profesor sabía y yo no tenía ningún argumento para criticar o para decir que lo que él me estaba enseñando estaba bien o mal. Y acá podríamos pensar en el hecho de lo que vimos anteriormente, del discurso que fluye, y que yo decía, bueno, yo no consideraba que tenía nada para decir, para criticar, porque yo decía, yo no sé nada, así que no, ¿qué quiere que le diga si no sé? Entonces ahí para pensar un poco lo que les venía diciendo con el tema de la curricularización de la extensión, el hecho de las prácticas tradicionales, el hecho de sentarnos y tomar nota y escuchar nomás lo que dice el profesor y que quizás hay otras maneras también de aprender. Entonces, el proceso en sí de tratar de llevar la curricularización de la extensión o concretar lo que es la curricularización de la extensión tiene que ver con pensar que la práctica extensionista que viene o que va a surgir de una interacción entre demandas sociales y las posibles soluciones que le puede ofrecer un conjunto disciplinar a través de las materias que se enseñan en la carrera, por ejemplo. El hecho de empezar a trabajar la extensión, bueno, en base a alguna asignatura o disciplina en particular, va a permitir pensar en preguntas que ya no es la pregunta del práctico en sí, que tengo que resolver y saber cuánto me da el resultado, por ejemplo, sino van a ser preguntas que vienen desde fuera del aula, desde vínculos con la sociedad, con la comunidad en sí, y que obliga a pensar creativamente en posibles respuestas. Ya no es de decir me da exacto, bueno, el resultado es tanto, sino a ver y empezar a tener o a pensar en otro tipo de cuestiones. Además, el ejercicio en el territorio, una vez que yo realizo una práctica extensionista, van a haber otras preguntas que yo me puedo hacer. Entonces, esto permite hacer como una reflexión de cuando yo vuelvo a la universidad, voy a pensar de otra manera. Esto es lo que quiere decir acá cuando se menciona adicionalmente su ejercicio en el territorio genera preguntas que vuelven a alimentar la reflexión académica intramuros, imprimiendo una dinámica de aprendizaje que palpita en espejo con la realidad circundante. Para tener en cuenta que para llegar a una noción de curricularización de la extensión hay que atravesar algunos momentos en sí. El trabajo territorial, o sea, los alumnos, los estudiantes tienen que trabajar fuera del aula, contactarse con la comunidad y entonces ahí en ese momento como que se apropian de una suma de saberes producto de dicho contacto. Por ejemplo, en La Plata hay un proyecto de extensión que se llama Dejando Huellas, que se realizan
viajes de mini turismo a, a chicos de sectores vulnerables. ¿Y qué se hace? Bueno, y el proyecto se llama Dejando Huellas. Y resulta que, bueno, el equipo extensionista en sí mencionaban que ellos le pusieron ese nombre, como que ellos tratan de dejar del hecho de que quizás son chicos de barrios carenciados y que probablemente no puedan hacer un pequeño viaje, entender por ejemplo, lo que es el tema de visitar un destino turístico como una cuestión de disfrute, por el hecho de las limitaciones económicas que tienen. Y dicen, bueno, entonces nosotros pusimos el proyecto Dejando Huellas, pero en realidad los que nos dejan huellas son ellos, como diciendo que el hecho de tomar contacto con estos niños les modifica también lo que es su percepción sobre la realidad, porque quizás ellos decían, sí, bueno, yo voy y les enseño, por ejemplo, bueno, podemos aprender algunas cuestiones sobre el turismo y después hacemos el viaje en sí para como una forma de cierre de lo que se trabajó durante el año. Y bueno, entonces nosotros le dejamos la huella, pero en realidad ellos lo que dicen es que los chicos son los que le dejan la huella a ellos, porque ellos aprenden de los chicos también. Bueno, sigamos. Después hay que trasladar dichos saberes al espacio áulico, integrarlos a los trayectos académicos e invitar a la reflexión sobre las particularidades del entorno social. Dicha reflexión tendrá lugar a partir del contraste entre el conocimiento teórico obtenido en el espacio del aula y los saberes que ofrece la realidad concreta. Por ejemplo, yo podría estar estudiando algún tema de salud, sobre la lactancia, o por ejemplo sobre el tema de lactancia materna, pero una cosa es decir sí, es importante por determinadas razones, por ejemplo, pero otra cuestión es que yo, si fuera estudiante de salud, por ejemplo, vaya a algún barrio en particular y trate de hacer una campaña, por ejemplo, sobre esa temática. Ahí ya el abordaje va a ser distinto. Y ahí sí ya voy a encontrar a alguien que quizás yo piense que me va a escuchar con que yo haga un taller de determinada manera y quizás no. Quizás no. O quizás el lenguaje, ustedes ven que el tipo de lenguaje que yo voy a tener que utilizar para dar ese tipo de capacitaciones va a ser distinto. ¿Y cómo lo adapto? ¿Cómo adapto el discurso a los destinatarios? Entonces ahí ya juegan otras cuestiones, que quizás el hecho de saber yo repetir, sí, por ejemplo, la lactancia materna es importante, bla, 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 y no las voy a tener en cuenta. ¿Cómo integrar los proyectos de extensión al aula? Habría que pensar aquellos que articulen distintas disciplinas que pertenecen a distintas áreas y tengan la predisposición y la capacidad para encontrar puntos en común. ¿Por qué es importante la interdisciplina? Porque la realidad es bastante compleja y entonces tiene múltiples dimensiones. Nosotros vemos a diario que el conocimiento académico como que se segmenta, lo vemos separado y entonces como que hay diversas disciplinas que se ocupan de una partecita de la realidad. Y habría que pensar entonces en qué medida es posible resolver problemáticas sociales si no partimos de intervenciones integrales, si el propio conocimiento científico, si los universitarios son producto de esta separación. O sea, separamos el conocimiento, tratamos de abordar la realidad desde distintas ópticas a través de lo que son disciplinas, pero en realidad los problemas sociales son complejos. Entonces no me sirve mirarlo desde un enfoque, sino que va a ser mucho más rico si se toman en cuenta varias disciplinas. Entonces,
encontrar puntos en común entre distintas disciplinas permite pensar, revisar, mejor dicho, el currículum o el currículo, a partir de un replanteo de los objetivos de la enseñanza, los marcos teóricos y otro tipo de cuestiones. Entonces hay que comenzar a reeditar las propias prácticas bajo la lupa de una pedagogía crítica y desde la conciencia de la meta común que presupone la transformación de la realidad. Pero puede haber problemas a la hora de tratar de encontrar esos puntos en común. ¿Por qué? Porque algunas asignaturas han ofrecido cierta resistencia a la participación en extensión. Y esto puede ser porque hay algunas disciplinas como que consideran que son más teóricas, que no hay tanta práctica. De hecho, hay algunas asignaturas como que si uno mira el plan de estudio a veces ve que dice teórico práctica y otras que dicen teórico nomás. Y entonces podemos pensar que son ciencias que, debido a su mirada y su función, tienden a operar desvinculadas de la realidad social o sin una actitud de asentado compromiso con ella. Entonces eso puede ser un problema cuando uno empieza a tratar de pensar, de integrar, de articular distintos saberes y de traducirlo después en lo que son prácticas extensionistas. Ahora, ¿cómo se podría evaluar el hecho de haber realizado prácticas de extensión partiendo desde alguna cátedra, de algún conjunto de cátedras o de asignaturas dentro de un plan de estudio? Entonces es un proceso intenso de diálogo grupal desde el inicio del proyecto y al terminar cada actividad realizada, por el hecho de tratar de realizar ajustes al proyecto o tener en cuenta qué cosas se pueden mejorar. Se tiene que considerar lo que es una evaluación comprensiva, donde se recogen los resultados durante el proceso, se interpretan y analizan a la luz de diferentes visiones de los integrantes del grupo. Entonces, los estudiantes no van a ver que solamente aprenden cuando rinden un parcial, hacen un multiple choice o presentan un trabajo práctico, sino que se evalúa desde la mirada los intereses y preocupaciones de los actores que intervienen en el proyecto. Porque ya no es que, bueno, si desapruebo es mi problema y listo, sino que quizás ya sé que hay alguna persona en determinada comunidad o en un barrio que nos está esperando, porque nosotros dijimos que íbamos a hacer tal cosa, que íbamos a dictar un determinado taller, que íbamos a trabajar de determinada manera. Entonces ya no es, bueno, desaprobé, bueno, me quedé libre y listo, sino que aquí ya es otro tipo de pensamiento. Obliga a evaluar el proceso grupalmente y dando un papel activo al estudiante en la discusión, la investigación de alternativas y la puesta en marcha de acciones. Entonces, ¿para qué sirve la extensión? La extensión incorporada en sí a lo que son las trayectorias académicas y no pensarla simplemente como una actividad de fin de semana y que no tiene nada que ver con las cursadas. Entonces es una producción colectiva que establece otro tipo de relación de poder, tanto en el proceso de formación como en el ejercicio profesional, en el marco del pensamiento complejo y de transdisciplina. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque un proyecto de extensión lo integran profesores, estudiantes, graduados, personal de apoyo universitario, y entonces como que vamos a estar en pie de igualdad casi. Quizás otras me pueden decir, no, puede ser un poco complicado eso, pero quizás el chico sí ahí se anime a decir, profe, y capaz que podríamos hacer esto, o yo tengo una idea para mejorarlo, o quizás, por ejemplo, si pensamos hacer una intervención en un barrio en particular y no viene la gente, o nosotros esperábamos que haya una mayor concurrencia,
Y bueno, entonces hay que pensar otras alternativas y quizás alguno de los estudiantes puede decir, sí, sí, yo conozco a tal persona, podemos hablar, podemos tratar de hacer la difusión de otra manera. Y entonces ya la relación de poder de decir, no, el profesor es el único que enseña, ya es diferente. Y ya entonces los chicos pueden hacer sus propuestas, además el hecho de comunicarse con otros actores, con otros miembros de la comunidad universitaria, decir, sí, mira, porque es capaz que un chico no encuentra mucha relación con lo que estudió, con lo que puede ofrecer, por ejemplo, en un proyecto de extensión en particular. Pero quizás hablando con algún graduado, les puede dar como una perspectiva y decir, mira, sí, porque tal materia te sirve para esto, para lo otro, y mira, podríamos pensar realizar tal cosa, así, o existe otro modo también. Entonces, pensemos que hay otro tipo de relación. Afianzar el proceso de reflexión y problematización grupal, proponer alternativas de abordaje y resolución, problematizar y desnaturalizar los procesos sociales y de aprendizaje, facilitar la comunicación, la confianza y la construcción colectiva. Analizar y abordar las problemáticas y los conocimientos conceptuales a través de experiencias cotidianas de los sujetos. Entonces aquí lo que se dice es, yo lo que aprendí en las aulas, lo voy a volcar a un trabajo, a ver, lo voy a volcar, mejor dicho, en entender cuáles son las realidades cotidianas de los sujetos, cómo puedo llegar a transformarlas. Entonces ustedes me pueden decir, ay, bueno, todo muy lindo, está muy interesante el video que nos pusiste, pero efectivamente, ¿cómo se concreta lo que es la curricularización de la extensión? Entonces, no se trata de crear más asignaturas, de aumentar unidades o créditos, o asignarle un número de créditos a la extensión. Es buscar la presencia natural de la extensión en el currículum. Hay un montón de cosas, hay un montón de temas que se trabajan a lo largo de la carrera que sería muy interesante nutrirlo de prácticas en territorio. Además, ¿qué es lo que podemos mencionar? ¿Qué es importante? Bueno, ¿cómo se concreta esto? A través de la complementariedad entre las funciones universitarias para administrar el currículum. El tema que lo que les venía mencionando en las clases anteriores, de integrar la extensión, la docencia y la investigación. Es simplemente darle visibilidad a productos extensionistas en la oferta académica de la universidad. Es tratar de darle una formación integral al estudiante. Es tratar de lograr la presencia y la presión de las fuerzas del entorno para cambiar el currículum. Tener en cuenta qué sucede fuera de la universidad. Ahora vamos a ejemplos concretos de curricularización. Hay actividades de extensión en las carreras de grado para completar la formación de los estudiantes, por ejemplo, en la Universidad de Río Cuarto, en la Universidad Nacional de Quilmes, en la UBA, en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy. O sea, existen casos concretos. En particular, la Universidad Nacional de Córdoba, en el año 2016, creó lo que se denomina el programa Compromiso Social Estudiantil, destinado a incorporar en el proceso de formación de todos los estudiantes de grado y pregrado de la universidad acciones, tareas o proyectos vinculados a la extensión universitaria que consisten en acciones socialmente relevantes. Se le va a reconocer al alumno que cumplió con las tareas de extensión cuando acredite haber trabajado en un proyecto 30 horas. Y esto es a lo largo de la carrera del estudiante. O sea, yo si me quiero recibir en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba,
tengo que haber al menos desarrollado 30 horas de tareas de extensión en algún momento de mi carrera. Si no, no me dan el título. Y esto traducido o viéndolo mejor en un ejemplo, acá yo lo que les pongo es la convocatoria en sí a voluntarios, porque lo que hace este programa en sí es difundir cuáles son las opciones que tienen los chicos de proyectos donde pueden incorporarse para realizar las prácticas de extensión. Ellos eligen qué les interesa, qué proyecto les llama la atención y al que querrían incorporarse para realizar las prácticas. Por ejemplo, en este caso tenemos a Aprendo con Vos, que se desarrolla en 5 barrios de la ciudad de Córdoba y que tiene como objetivo generar un cuerpo de estudiantes que pongan en práctica sus capacidades y compromiso para enfrentar la exclusión estructural que afecta a jóvenes y adultos sin alfabetización o que están retomando sus estudios primarios o secundarios. Entonces, en sí lo que invitan es a que los chicos puedan colaborar con apoyo escolar en nivel primario y secundario, brindar talleres de promoción de derechos, salud y trabajo, vinculación con referentes de comunidades para tratar de lograr los objetivos. Y entonces, si a mí me interesa, yo lo que hago es mandar un mail y decir, bueno, yo soy estudiante, me interesa, me voy a sumar como voluntario. Y así hay otras alternativas, hay otros, por ejemplo, hay proyectos más relacionados con lo que es la parte artística y bueno, como hay distintas carreras en esa universidad, entonces bueno, según los intereses del alumno, bueno, lo que va a hacer él es elegir un proyecto en particular al cual sumarse. Otro ejemplo de curricularización. Bueno, ya lo mencioné en videos anteriores, que es el de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata. En sí, con el último plan de estudios, lo que se hizo fue tener en cuenta que la extensión universitaria sea transversal a toda la carrera. Se modificó la estructura organizativa. Entonces, tener en cuenta aquí lo que era la asistencia a la comunidad era fundamental y se lo tuvo en cuenta a la hora de crear el nuevo plan de estudio. Entonces, se adoptó la organización por áreas del conocimiento como eje de la planificación académica, bajo la concepción del aprendizaje como un proceso activo, como un cambio de la conducta producido por la experiencia. Las ciencias básicas se enseñaron en función de su proyección clínica y las materias, digamos, las asignaturas relacionadas con parte clínica se edificaron sobre una estructura de las básicas. O sea, como ustedes piensen en el plan de estudio de las carreras de económicas, por ejemplo, que nosotros a veces hablamos del ciclo básico común y después el ciclo básico profesional. Bueno, entonces pensemos que el ciclo básico común son como las básicas y después el ciclo profesional serían las clínicas, para traducirlo, digamos, para que se entienda mejor. Entonces, tratar de que haya una interrelación y que este tipo de asignaturas se extienden en la comunidad. Hay un sistema departamental integrado verticalmente, pero con una relación interdepartamental que permite generar en el alumno una visión globalizadora del aprendizaje. Introducirlo en la problemática social desde su ingreso a la institución y hacerlo partícipe durante todo el tránsito por ella, de la planificación, ejecución y evaluación de planes comunitarios de salud. Yo les había dicho que había un hospital universitario, que los chicos atendían. Bueno, lo que no les dije es que los chicos, por ejemplo, si bien el hospital atiende desde las 8 hasta las 23, cada 2 horas como que rotan los alumnos. ¿Por qué? Porque en función de sus clases, entonces, por ejemplo, no sé, tienen cierta materia, entonces van a determinada clínica y ahí prestan sus servicios, digamos, bueno, no podríamos decir servicios porque no están recibidos, pero brindan, realizan sus prácticas y a su vez que están colaborando con la comunidad. Les voy a dejar un video
para que vean un poquito más de lo que es el tema de la curricularización en odontología traducido en un proyecto de extensión en sí, para que tengan en cuenta lo que es ver la curricularización ya en acción. Y también les dejo otros videos relacionados con lo que es la curricularización de la extensión, pero en la Universidad Nacional de Córdoba. Y la extensión universitaria como una visión integral e integradora. ¿Qué quiere decir esto? Como una función integral tiene que ver con que es un proceso fluido, abierto y natural entre la universidad y las comunidades, que va a permitir el desarrollo de actividades vinculadas con las diferentes dimensiones del perfil de formación de los estudiantes: el ser, el saber, el hacer, el convivir y el entender. Y la función integradora de la extensión universitaria tiene que ver con la relación entre docencia e investigación, los otros pilares fundamentales de la universidad, de la institución universitaria. Entonces, que se correspondan con las necesidades sentidas de las comunidades. Y tiene que haber un diálogo común de entendimiento e intercambio de saberes y experiencias con distintos actores sociales. La integración de funciones en sí implica lo que es una combinación de la enseñanza, investigación y extensión, y no borrar las especificidades de cada una, sino que haya una articulación como un posicionamiento ético y político y epistemológico en relación a la construcción del conocimiento. Por eso es importante que la extensión no sea simplemente una actividad marginal que solamente lleven a cabo algunos profesores en sus tiempos libres o los fines de semana, sino que se encuentre institucionalizada en lo que es una facultad o una universidad en particular, que no sea, yo había visto una conferencia, por ejemplo, de un profesor que hablaba que la extensión es como la hermana menor, porque como que no se destaca con respecto a las otras, los otros pilares fundamentales de la universidad, que son la docencia y la investigación. Esas actividades que están, o estas funciones, están mucho más desarrolladas en la universidad, y de hecho cualquiera de ustedes las conocen, pero quizás extensión, si yo voy y le pregunto a algún ingresante si sabe lo que es extensión, o incluso hay graduados que no conocen lo que es extensión. Entonces, que esté presente y esté institucionalizado lo que es extensión, para que no sea, como les decía, simplemente la hermanita menor, la actividad marginal, o como dice Tomasino, que es un profesor de la Universidad Nacional de la República de Uruguay, que sea la actividad de los fines de semana, la actividad de los sábados. La integración de funciones va a ser importante porque va a mejorar la calidad de la enseñanza, la investigación y la extensión. ¿Por qué? Porque como que nos va a otorgar nuevas miradas, vamos a tener otra relación con lo que es la comunidad y cuáles son sus problemas, qué soluciones podemos darle. Por ejemplo, en el último foro, en el foro 2, vamos a ver lo que es el proyecto de extensión aprendizaje en acción, que trabaja con organizaciones de la sociedad civil. Lo que se trata es de fortalecer las habilidades y las capacidades de estas instituciones para que se desenvuelvan de una mejor manera, y se hacen distintos talleres sobre temáticas que demandan las organizaciones, y se les trata de enseñar el tema de contabilidad, de la formalización, de cómo generar también cómo generar convocatorias para captar más voluntarios, ese tipo de cosas.
Y a su vez esto se articula con que en el Instituto de Investigaciones Administrativas se trabaja con cuáles son las problemáticas que tienen las organizaciones sociales, y entonces a través de este proyecto de extensión se pueden conocer más casos particulares de estas organizaciones y se los puede estudiar. Entonces acá se ve una relación entre lo que es extensión e investigación, y quizás si alguna cátedra en sí por ejemplo, la licenciatura en administración trabaja en el proyecto de extensión, y quizás podemos involucrar también a los alumnos en algunas investigaciones, ahí tendríamos la integración de forma completa. Entonces, desde una práctica interconectada, teniendo en cuenta investigación, extensión y enseñanza, la universidad puede hacer a la lucha contra el subdesarrollo y la desigualdad. ¿Cuáles son las ventajas de la integración? Vamos a formar profesionales con mayor conocimiento de la realidad, mayor capacidad para afrontar creativamente problemas nuevos y compromiso social más profundo. Multiplica las posibilidades de formar nuevos investigadores. Quizás a veces, bueno, al menos en economía, a veces si algún chico se acerca a preguntarle a un profesor sobre un tema de una beca de investigación, o quizás sabe que el profe está investigando sobre algún tema, o el profe en la clase dice, sí chicos, si quieren sumarse a tal proyecto, bueno, quizás ahí el chico va, pero el hecho de que tengan contacto con la comunidad en las materias en sí, en las asignaturas, y va a despertar un interés en los alumnos totalmente distinto al que sucede actualmente, o que quizás hay alguna iniciativa de un profesor de forma aislada, y que capaz que un chico se acerca y le dice, profe, a mí me interesa tal tema, o no sé, por ejemplo, el tema de la convocatoria de las becas del CIUNSA de investigación, y capaz que algunos conocen eso, o dicen, yo por ejemplo no me animo a presentarme porque no sé cómo es, pero el hecho de que si ya algún chico trabajó en un proyecto de extensión y sabe que se puede integrar con el tema de investigación, y quizás le pierde miedo. Pensemos que, por ejemplo, en las convocatorias del CIUNSA a las becas para estudiantes avanzados, que son becas destinadas a estudiantes, y los chicos, y en general, por ejemplo, acá en económicas, lo que se presentan son los economistas. Yo creo que muy pocas veces se presentan, o es menor cuantía, los chicos de las carreras de licenciatura en administración o contador. Quizás ahora se haya modificado un poco, pero por eso es importante el tema de la integración de las funciones. Además, vamos a incorporar así a jóvenes con ideas frescas, se conecta mejor la agenda de investigación con los problemas de la comunidad. Pensemos en el ejemplo que yo les había dado en el tema 2 de la Billy LED, esa lamparita que era para los tratamientos de ictericia, que justo un médico tenía una inquietud y se acercó a la universidad, y un físico desarrolló una lamparita que era mucho más eficiente que las que existían en el mercado. Pero si no hubiera existido ese acercamiento, y el médico actualmente iba a seguir preocupado porque no podía brindarles un tratamiento adecuado a los chicos que sufrían esa patología. Por último, la extensión se enriquece con el aporte de un conjunto de las disciplinas, le expande con la mayor contribución de más universitarios, y además la integración la fortalece al sustentarla mejor en el conocimiento avanzado. ¿Cuál es la bibliografía? El capítulo 2 del libro de Quiroga, y un cuaderno de extensión de la Universidad de la República, que es Integralidad, Tensiones y Perspectivas. Nos vemos en la
próxima clase. Recuerden que tienen unos videos sobre el tema de la curricularización de la extensión, ejemplo de Córdoba, ejemplo de la Universidad Nacional de La Plata con odontología, y también vamos a ver algo muy lindo que es en la Universidad Nacional de Entre Ríos, lo que son proyectos de extensión liderados por estudiantes. Nos vemos la próxima clase.